¿Qué harías si un día te obligan a subir al escenario? Solo para que todos se rían de ti. Y lo peor, ellos no sabían que tú, la persona que menospreciaban, eras la única capaz de salvar su noche. La empujaron como un chiste. Una burla pública en uno de los eventos más exclusivos de la ciudad. Una mujer con un vestido arrugado, zapatos desgastados y una mirada serena. Todos pensaron que era solo la de la limpieza. Pero lo que nadie esperaba era que sus dedos, los mismos que usaban trapos, también sabían hablar el lenguaje del fuego, del arte, del alma. Y esa noche, cuando las luces se encendieron, el mundo se detuvo para escuchar lo que ella había silenciado por años. Lena Hart no tenía brillo. Al menos, no del que esta gente entendía. Ella no llevaba lentejuelas ni perfumes franceses. Y su bolso no era de marca. Era una mujer de 36 años con las manos ásperas por limpiar pasillos. Con la espalda encorvada por las horas. Y los ojos. Dios. Esos ojos. Ojos de quien ha perdido mucho. O tal vez, de quien ha decidido cargarlo todo en silencio. Trabajaba en la Academia Hora de Artes en Chicago. Un templo de élite donde los nombres lo eran todo. Y las apariencias aún más. Ella no era nadie ahí. Un fantasma contrapeador. Una sombra entre talentos y egos. Hasta que, por error o por burla, alguien la señaló. Que ella toque el piano. Al fin y al cabo, esto ya es un desastre. Y así, con las risas detrás y los focos delante, Lena caminó hacia el Steinway. No como una artista invitada, sino como el blanco de una crueldad compartida. Nadie sabía que, en otro tiempo, en otro país, en otra vida, ella había hecho llorar auditorios enteros. Con las mismas manos que ahora limpiaban escaleras. El olor a lejía y café rancio era la única bienvenida que Lena Hart recibía cada mañana al cruzar las puertas de la Academia Hora. Sus manos, callosas y manchadas de polvo, apretaban con firmeza el mango del trapeador mientras sus pasos, casi sigilosos, rezumaban la rutina de años enteros de servidumbre voluntaria. Nadie reparaba en el brillo apagado de sus ojos, para ellos. Era simplemente la de la limpieza, un título que ardía en su garganta con cada murmullo malintencionado. Había una vez, en una vida que Lena se negaba a rescatar de los recuerdos. Un escenario distinto, ella, con vestido de gala y cabello pulido, dominando aquel mismo piano Steinway con dedos que hurgaban el silencio y lo convertían en lamentos de ébano y marfil. Pero la traición del destino la había obligado a cambiar acordes por trapos. Pentagramas por pasillos infinitos, mientras otros discurrían sobre su valía. Ella aprendió a ocultar su voz tras esa máscara de humildad. Cada vez que un alumno dejaba caer un vaso en la cafetería o un profesor se rehusaba a saludarla por encima del hombro, Lena sentía un puñal gélido clavarse en el pecho. Recordaba aquel día en que Marcus Reed, el pianista estrella, le dio un codazo para apartarla de un pasillo, sin mirar siquiera su cara, y alzó la voz para que todos escucharan. Esa no tiene lugar aquí. La sangre le subió hasta la sien. Pero no se permitió gritar. En lugar de eso, se dobló para recoger la olla de salsa derramada, murmurando una disculpa que nadie reclamó. Aquella noche, mientras fregaba los escalones, sus pensamientos viajaban hasta Viena, donde a los 15 años había conquistado el concurso Jóvenes Talentos con su interpretación de Chopin. Su madre, paralizada tras un accidente, la esperaba para aplaudirla. Su padre, orgulloso, la filmaba con una antigua cámara de Super 8. Ahora, el latido de su propio orgullo era un puño que amenazaba con explotar dentro de su pecho cada vez que un «mírala»
Se cree artista, resonaba a sus espaldas. Sin embargo, Lena aprendió a hacer de cada burla un carbón ardiente que alimentaba la hoguera de su fuerza interior. Adoptó la rutina de madrugar un poco más. De practicar en silencio en aquella sala de ensayo abandonada donde el polvo cantaba su soledad. Sus dedos, aún ágiles como el viento sobre las cuerdas del violín de Sophie, la estudiante amable que alguna vez la defendió, trazaban melodías secretas que solo su corazón escuchaba. La humillación se volvió su armadura. Nadie veía sus lágrimas cuando cerraba la puerta del armario de limpieza. Nadie sabía cómo, en la penumbra de aquel santuario improvisado, su mirada vacilaba entre el resentimiento y la nostalgia. Pero cada nota imaginada era una promesa. Un día, aquel piano angular cedería ante la furia dulce de su genio dormido. Y así, en ese reino de trapos y sombras, Lena se preparaba sin saberlo para el momento decisivo. Pronto, su silencio se rompería con un estallido de música capaz de arrancar las risas de los labios más altivos y sustituirlas por un asombro profundo. El gran salón de la academia ahora vibraba con un murmullo febril cuando el público alzó la vista al escenario. Las lámparas de araña lanzaban destellos dorados que rebotaban en los cristales de los vasos de champán y en los ojos brillantes de los mecenas. Los techos altos resonaban el eco de las conversaciones, apuestas sobre quién sería el sustituto de Marcus Reed. Comentarios sobre el menú, susurros de escándalo. En el backstage, Evelyn Pierce se paseaba como una pantera nerviosa. Su mirada cortaba el aire, buscando culpables, mientras su voz sacudía a Lucas con furia contenida. Esto es un desastre total. ¿Cómo crees que se verá en la prensa si dejamos el escenario en silencio? Encuentra a alguien. Lucas apenas levantó la vista de su tablet. Sus dedos temblorosos marcaron un sí digital. Su decisión fue unánime y despiadada. Lena. En un instante anunciaron el cambio. Un flash de luz CEG con acento agudo la pasarela cuando anunció Evelyn. Señoras y señores, por favor, den la bienvenida a nuestra inesperada intérprete, la señorita Lena Hart. Unos segundos de incredulidad. Luego, una oleada de risas bajas. De cuchicheos afilados como cuchillos. Cámaras de prensa, móviles y pantallas gigantes se encendieron, enfocando aquella figura frágil. La mujer de vestido arrugado, trapeador al hombro, temblando como un junco mecido por el viento. Los primeros disparos de flash hicieron añicos la dignidad de Lena. La grabación en vivo ya marcaba miles de espectadores. Comentarios crueles como «Esto es un circo» y «Tócale, chopsticks». Increíble. Un influencer se inclinó al micrófono. Bienvenidos al show más entretenido de la noche. La janitor que salvaguardará su gala. O la hundirá para siempre. El eco de esas palabras retumbó en el pecho de Lena como un martillazo. Sintió cómo la sangre le abandonaba las mejillas. Y por un segundo, su mente imploró escapatoria. Quiso huir entre bambalinas, esconderse tras el humo de los focos. Pero en lugar de eso, sostuvieron el trapeador que llevaba al hombro. Sintió su peso como un ancla que la ataba a su destino. Con pasos medidos, avanzó hacia el Steinway. Cada pisada sobre las tablas producía un crujido sordo. Como una sentencia recitada. Notó el ácido de las miradas. Profesionales del arte que la veían como un error. Familias adineradas ansiosas de espectáculo barato. Estudiantes que ya habían viralizado su humillación en las redes. En sus oídos resonaban los latidos de su propio corazón. Acelerados. Pronto tan fuertes que acallaban el bullicio del público. Aquella presión devastadora se convirtió en un gélido abrazo. O rendirse.
o transformarla en energía pura. Lena alzó la vista y divisó, fugazmente, a Sophie en la primera fila del foso. La joven violinista le devolvió una mirada sin palabras. Apenas un pulgar levantado. Una chispa de fe en medio de la marea de desprecio. Esa chispa prendió una llama en su interior. Entonces, las risas cesaron. Un silencio expectante se adueñó del salón. Todas las cámaras quedaron fijas en sus manos apoyadas sobre las teclas negras y blancas. Lena sintió el pulso de aquella tensión. Un peso insoportable, o la antesala de su liberación. Sus dedos rozaron la primera tecla. Notó el frío de la porcelana. La vibración dormida bajo sus yemas. En un suspiro, cerró los ojos y evocó la melodía que silenció al mundo. Un latido. 2 latidos. El silencio había caído sobre la sala como un sudario. Lena inspiró hondo, dejando que el aire llenara cada rincón de su cuerpo. Como si fuese el combustible para la hoguera que ardía en su interior. Su mano derecha descendió sobre la tecla. Y un do grave estalló contra las paredes de mármol. Fue una explosión contenida que pareció rasgar la fina capa de desdén que cubría el público. La siguiente frase surgió con una claridad electrizante. Cada nota era una daga templada por años de humillación. El codazo de Marcus Reed. La carcajada de Megan en el pasillo. La indiferencia glacial de Evelyn. Sus dedos, tan ligeros como plumas de cisne, surcaban el teclado, marcando ritmos imposibles, desafiando la gravedad del desprecio. El murmullo de los mecenas se transformó en un murmullo asombrado. En sus adentros, Lena revivía escenas de dolor y traición. La noche en que Elias Ford volcó un balde de agua en su espalda. La vez que la colgaron de un gancho de trapeador como un trofeo grotesco. La indiferencia de los profesores que preferían llamarla la ratita del mob. Cada recuerdo se condensaba en un trino afilado. Un arpegio veloz. Un glissando que barría el deshonor. El público contuvo la respiración al escuchar la cadencia de la rapsodia húngara. La voluptuosa combinación de furia y melancolía penetró como arpón en el corazón de quien había venido a burlarse. Una señora en la segunda fila, con guantes de encaje y abanico en mano, dejó caer su copa. Las burbujas de champán ascendieron lentamente mientras sus labios temblaban. Un inversor italiano, que apenas le prestaba atención, se incorporó lentamente, incapaz de mirar hacia otro lado. Dentro de Lena, la tensión se convertía en éxtasis. Sentía cómo el odio se derretía en virtud, cómo el resentimiento se transfiguraba en arte. No era venganza por venganza. Era justicia hecha sonido. Y en esa justicia, cada nota era una palabra. Soy más de lo que crees. Mientras la melodía alcanzaba su clímax, el auditorio vibró con una ola de emoción cruda. Los críticos, armados con palabras afiladas como navajas, bajaron las plumas al ver cómo su propia arrogancia se deshacía. Las cámaras de Tara Klene, que se habían movido con desprecio, ahora temblaban al registrar el momento en que la música despojaba de su máscara a toda la élite presente. El último acorde resonó como un trueno contenido. La nota final fluyó hasta extinguirse en un suspiro colectivo. Lena abrió los ojos. La serenidad de su faz contrastaba con el caos silencioso que se desataba a su alrededor. Los mechones sueltos de su cabello temblaban contra su frente. Pero ya no importaba el vestido arrugado ni los zapatos gastados. Un segundo después, el estruendo de aplausos arrasó con toda burla previa. Fue un rugido tardío, una ola de reconocimiento que barría la sala entera. Donantes, críticos y estudiantes se pusieron en pie, temblando de asombro. Sophie, con la barbilla alzada y lágrimas en los ojos,
Estrechó el puño en un gesto de victoria compartida. Lena apenas esbozó una leve inclinación de cabeza, como quien recibe un trofeo ganado con el alma. En ese instante supo que nada volvería a ser igual. La música, su verdadero altar, había hablado por ella, y mientras los aplausos la envolvían, en un recoveco de su mente surgió una sola pregunta. ¿Qué pasaría cuando el eco de aquella noche llegara a oídos de quien realmente movía las fichas en este tablero? El estruendo de los aplausos aún retumbaba cuando las puertas del escenario se abrieron de par en par, anunciando una presencia imponente. Daniel Baum emergió del pasillo, su traje carbón cortando el aire como un hacha. No era un mecenas más, era el titán invisible tras incontables titulares de tecnología y filantropía. Sus pasos resonaron con gravedad, cada uno retando a los murmullos a mantenerse firmes. En el centro del caos, Lena sintió un estremecimiento recorrer su columna vertebral. No reconocía la calma glacial de sus propios latidos. Daniel avanzó hasta quedar a su lado, y con un gesto suave desvió el mechón oscuro que acariciaba su mejilla. Aquella caricia llevaba décadas de complicidad. Él había sido el niño con sueños de matemáticas que Lena entrenó en ritmos y compases. Ambos ignorando que forjaban, al mismo tiempo, dos destinos imbatibles. Alzó la cabeza y, con voz firme pero serena, pronunció palabras que rasgaron el velo de la incredulidad. Esta mujer que han ridiculizado no es solo mi esposa, sino la arquitecta de mi victoria. Ella me enseñó a encontrar patrones en el caos, a confiar en el poder de lo invisible. Sin su música, yo no sería nada de lo que soy hoy. El silencio que siguió fue más atronador que cualquier caricia de Steinway. Evelyn Pierce, aún con el micrófono en la mano, dejó caer la mandíbula. Diane Monroe aferró su pañuelo, sus dedos blancos de espanto. En el fondo, las cámaras de Tara Kleene capturaban cada segundo, conscientes de que la historia acababa de cambiar para siempre. Daniel giró suavemente y se dirigió a Clara, su mano derecha, cuyos dedos temblorosos teclearon órdenes en la tableta. En la pantalla, cifras y contratos volaban fuera. Subvenciones millonarias, patrocinios dorados y becas eliminadas. Cada clic era un eco de justicia. Él alzó la mirada de nuevo, clavando sus ojos en la multitud. Ora Academy se queda sin un solo céntimo de mis donaciones. A partir de hoy, financiaremos únicamente proyectos que honren la dignidad humana y el verdadero talento. Fue un golpe seco para los que habían soñado con su generosidad. Los mismos que brindaban sin ver. Juzgando a la mujer del trapeador. Ahora, el poder rondaba a su víctima silenciosa. Y cada carta caída revelaba una verdad inevitable. Solemnidad y lealtad siempre habían sido su patria. En medio del desconcierto, Lena sintió un temblor interior. No era venganza vacía, sino la consumación de un pacto silencioso. Había dejado que arrasaran su dignidad para, luego, alzarse con la victoria más auténtica. Demostrar, sin un solo discurso, que su valor palpitaba mucho más fuerte que el desprecio. Mientras los donantes encogidos recogían sus carteras y los bulbos de cámara retransmitían en directo el último acto de justicia. Lena entrelazó sus dedos con los de Daniel. No necesitó palabras. Sus miradas construyeron un puente entre el dolor del pasado y la esperanza del mañana. Y así, en el colapso de un imperio de apariencias, floreció la semilla de algo nuevo. Un proyecto que no se mediría en cheques ni aplausos vacíos, sino en vidas transformadas por la música y la empatía. Cuando la última donación fue redirigida y los reflectores de Ora Academy se apagaron para siempre, Lena sintió un vacío tembloroso en el pecho. No por pena,
sino por la urgencia de llenar un hueco más grande, el de tantas voces silenciadas bajo el peso de las apariencias. Con el capital liberado, ella y Daniel transformaron una vieja fábrica de ladrillo roído en la Hard Music Academy. Un santuario sin jerarquías ni protocolos, donde un par de manos temblorosas podían hablar tan alto como un concierto de gala. El primer día, el portón chirrió anunciando un desfile de niños con historias desgarradas, una niña sin hogar que aprendía a soñar con notas. Un joven inmigrante que superaba el miedo escénico. Un chico con síndrome de Down cuyos dedos pulcros conquistaban escalas imposibles. Lena los recibió con su vestido sencillo y su mirada de madre protectora, enseñándoles que la música no se mide en diplomas, sino en el eco del alma. Cada acorde, cada lección improvisada, revelaba un matiz de esperanza que nunca existió en aquel salón de mármol y corbatas doradas. Pero la creación de la escuela fue un campo de batalla. Exprofesores de hora la acusaron de malversar fondos. Influencers de la vieja guardia la tildaron de oportunista. Y redes sociales se llenaron de debate. Lena sintió, otra vez, el filo de la traición rozando su espalda. Sin embargo, esta vez no se encogió. Alzó la voz y compartió, con honestidad brutal, su historia de dolor y renacimiento. La transparencia se convirtió en su escudo y la empatía en su estandarte. La gente comenzó a respaldar a la academia. No por moda, sino por ver su verdad palpitar en cada fibra del edificio. Hoy, Hard Music Academy late con la energía de cientos de almas liberadas. La madre de Lena, desde su silla de ruedas, observa por videollamada cómo su hija corta la cinta inaugural mientras risas y escalas llenan el aire. Lena no necesita gala ni elogios elitistas. Su triunfo reside en el silencio convertido en música compartida. Y así, en este nuevo escenario, concluye el primer acto de una historia que demuestra que el verdadero poder nace cuando el corazón dicta las notas.